más información a través de Canal N y lo que nos centramos muy temprano fue que se había anunciado que en un plazo de 30 días va a haber una revisión, análisis además de los términos y también de otro tipo de factores para este incremento de sueldo que se ha planteado desde el Ejecutivo. Lo anunció la Presidenta de la República desde hace más de un año. Este mensaje de la Nación también lo tuvo como uno de los ejes principales para incentivar el desarrollo laboral y pues se ha habido o se han sentado en una mesa de acuerdos para poder tocar este tema en los diversos sectores, no solamente laborales, sino también empresariales. Y queremos saber los detalles, por supuesto. Estamos con Rafael Sagnic, ¿es correcto? Gerente de Estudios Económicos de Comex Perú, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Bueno, ¿cuáles fueron los factores o los detalles en particular que han llevado a esta apertura de evaluación que tiene un plazo de 30 días? Sí, mira, el día de ayer se llevó a cabo una sesión del Consejo Nacional de Trabajo en la cual se llegó a dos acuerdos. El primero, definitivamente, plantear, transparentar y comunicar a la ciudadanía en general la voluntad de las partes, tanto el sector empleador como el sector trabajador, de trabajar por fortalecer este Consejo Nacional del Trabajo. Y el segundo acuerdo relacionado específicamente a lo que es el salario mínimo. De alguna manera sentarnos a evaluar este eventual incremento que ha planteado el gobierno, ¿no? y buscar ese consenso entre las partes desde un espacio como el que se tiene dentro del Consejo Nacional del Trabajo, que es la Comisión de Salarios Mínimos. Entonces, como bien ha señalado, se va a tener alrededor de 30 días hábiles para plantear, para elevar una propuesta al Consejo Nacional del Trabajo y que finalmente el Ministerio de Trabajo pues lo anuncie. Una propuesta en conjunto, por lo que tengo entendido, pero ¿cuál ha sido la que ha planteado el sector laboral, los representantes de los trabajadores? Mira, si bien es cierto, dentro de la agenda del Consejo Nacional del Trabajo el día de ayer no estaba previsto que se manejen o que se lancen, se propongan números, el sector trabajador propuso de alguna manera un cambio, una elevación, un aumento hasta llegar a la canasta básica familiar. ¿De qué estamos hablando de eso? Estamos hablando de que la canasta básica familiar calculada en 4 canastas básicas de consumo, estamos hablando de casi 1.786 soles. Estamos hablando de casi... De los 1.025 que hoy en día se recibe el salario mínimo, estamos hablando de que si eso es lo que realmente se plantea la postura que han mencionado en la mesa el día de ayer, están hablando de 1.786 soles, o sea, 4 canastas básicas de consumo, que es la canasta básica familiar. Y la verdad que haciendo un análisis racional, técnico, de momento, no en frío, por decirlo de alguna manera, plantear un aumento de más del 70% de un salario, de un precio por un trabajador, es, digamos, poco sensato, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todos sabemos, conocemos en los trabajos en los que estamos, ¿no? Si mañana más tarde nos hacen un aumento salarial, seguramente es del 5, 10, 15, 20, y si agarramos cargos gerenciales o de jefaturas o manejo de equipos, seguramente será un aumento del 50, 60%. Pero de buenas a primeras hacer un aumento salarial para una masa crítica de trabajadores que es muy mínima, ¿no? Porque estamos pensando en trabajadores de las pequeñas y microempresas, que solamente alrededor de 30.000 personas ganan por el sueldo mínimo, un poco menos de ello, la verdad que no tiene mucho sustento. O sea, lo que nosotros decimos es que hacer un llamado a la reflexión, al análisis, a un nuevo planteamiento quizás, ¿no? Finalmente, como quien dice, quienes han puesto las cartas sobre la mesa, sobre un número, es el sector trabajador. Desde el lado del sector empleador, definitivamente respetamos los espacios y seguramente en la Comisión de Salarios Mínimos se harán las evaluaciones sobre la base de alguna metodología, de factores, de una ecuación que te pueda dar algo sensato, no solamente pensando en esto que ellos mencionan de una justicia al respecto de poder consumir y no tener hambre y llegar a una canasta básica, sino en los factores idóneos para llegar a un salario mínimo, que son no solamente la inflación, sino también los niveles de productividad. ¿Por qué? Porque si el día de mañana nosotros queremos en nuestras industrias, en nuestros negocios, puede celebrar el salario ligado, indexado, atado, anclado a un nivel de inflación, el perjuicio podría ser peor aún. Porque si tú elevas los salarios sin tomar en cuenta el nivel de productividad de la actividad económica, de las familias, de la actividad, de la economía en su conjunto, puede generar un efecto inflacionario peor aún. Como quien dice, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y eso quisiéramos que lo tengan muy en cuenta, ¿no? Pero también son conscientes de que la canasta básica familiar con 1.025 actualmente no alcanza.
Hoy en día el salario mínimo es del 2025. Más aún si se tiene carga familiar, claro, más de un hijo. Seguramente, sí, seguramente. Lo que sucede es que los salarios mínimos no están previstos para alcanzar una canasta básica familiar. Uno puede decir, pensándolo o diciéndolo, respondiendo fríamente, claro, pero son dos en la familia, que trabajen los dos, multiplica por 2 y tendrás más de 2.000 soles. Pero tampoco es eso. Tampoco es eso, porque ¿quién cuida a la criatura cuando se tiene un bebé? La mamá no le dan empleo con un niño y embarazada es mucho más difícil. Por supuesto. Y muchas veces es el padre el que asume, más aún cuando se tiene un adulto mayor. Por eso es que, por eso es que no se debe de plantear digamos, un salario mínimo acorde con una necesidad básica, ¿ok?, de un salario mínimo, sino en realidad lo que tú tienes que hacer para mejorar la economía, mejorar los salarios per se de las empresas, de los negocios familiares, negocios unipersonales, es generar las condiciones para generar inversión. Porque ¿qué es lo que pasa mañana más tarde? Hoy en día, por ejemplo, pensando en un dato, las expectativas de las micro y pequeñas empresas de acá a 3 meses todavía están inciertas. Ya ni siquiera hablamos de las expectativas de las grandes empresas en materia macroeconómica, de las demandas que puede tener en 3 meses o 12 meses. De acá a 3 meses, el sector servicios, que engloba alrededor del 90-95% de las MIPES, no sabe si va a tener quien le compre. O sea, por más que tú quieras aumentarle el salario mínimo, no vas a saber si te van a comprar o no. Pero ahí no entran los programas que, por supuesto, han abierto desde el gobierno para el MIPE Perú, pero que lamentablemente tampoco han estado siendo beneficiosas para las pequeñas, medianas empresas, que es para quienes se crearon. El Impulsa MIPE Perú, por ejemplo, como es el que mencionas, ha sido bastante exitoso y nosotros lo reconocemos al respecto de llevar las tasas de interés muy por debajo del mercado, ¿no? Porque como comprenderemos, a las MIPES se les cobra alrededor del 30-35% de tasa de interés. Con el programa Impulsa MIPE Perú han llegado a ser hasta el 10%, 5%. Pero muchas de esas colocaciones han servido para recálculo de deuda, para que puedan tener, digamos, apalancarse y salir de las deudas que tuvieron alrededor con tasas de 30% y hoy en día las tienen a 10% y obviamente cofinanciadas con esa garantía del Estado, perdón. Pero no se estarían dando nuevos créditos, no estarían tomando nuevos créditos a propósito de que no saben si mañana más tarde la economía va a dar tal para que ofrezca la demanda. O sea, estamos inciertos y esa incertidumbre está asociada al nivel de crecimiento que estamos teniendo, porque no es un crecimiento per se. Tenemos que ser conscientes que es un rebote y para crecer por encima del 3, 4, 5%, que son las condiciones para que puedan invertir, no solamente las grandes, sino también las pequeñas y que la gente salga a consumir y comprar a la bodega y demás, necesitamos inversión, confianza. Claro, pero hablábamos de que ustedes sí están conscientes entonces de que se necesita un incremento. Sí, seguramente sí, y se analizará en este espacio. Es decir, y veremos no se descarta, no se cierran a que esto no pueda ocurrir, para que lo puedan tener presente los trabajadores. Sí, por supuesto, o sea, ese ha sido el acuerdo al cual hemos llegado, ¿no? Que se evalúen esos 30 días y que se plantee un número, que en realidad es eso, no un precio porque se pagaría por el trabajo del salario mínimo, y llegar a un consenso entre las dos partes y ver finalmente cuál sería ese incremento. Ahora, con esta base de 1.784, que imaginamos sientan o sentan ya o tenemos esta posición que usted nos ha mencionado de que va a ser un poco utópico o lejano de que se pueda acordar, si desde el ámbito de los trabajadores se cierran en esta cifra y no deciden bajarla o renegociarla con ustedes o partirla tal vez en un plazo de tantos años para que se pueda ir dando un aumento progresivo, ¿cuál va a ser la posición? Porque ellos ya han anunciado, nosotros hemos tenido también a miembros de la CGTP aquí asegurando de que esto era una promesa desde hace más de un año y que se requiere con urgencia teniendo en cuenta la situación económica que ya hemos conversado y conocemos todos. Sí, mira, como hemos visto a lo largo de los últimos años, por más de 5 o 10 años, las subidas de los salarios mínimos siempre han sido bastante políticas, sin obedecer, digamos, a una metodología, a una ecuación, a factores que realmente sustenten en la subida, ya sea de 5, de 10, de 100, de 200. Eso es lo que finalmente podría estar pasando si es que no se llega a un acuerdo. Lo que nosotros desde el lado de empleador seguramente vamos a tratar de hacer es mostrarles la evidencia al respecto del por qué no sería tan loable, tan efectivo, ¿no? El hecho de llevar hasta más de 1.700 soles, el hecho de tener un incremento salarial de más de 70%, ya de por sí te dice algo. Entonces hay que, digamos, como quien dice, no jugar con las expectativas de la gente. Porque si mañana más tarde dicen, oye, sí, el gobierno va a llevar el salario a 1.700, a 2.000, a 2.500, tú juegas con la expectativa de la gente, ahí se genera mayor descontento aún. Seamos más sensatos, más racionales y pensemos en números que efectivamente sean acordes con factores de tanto de inflación como de productividad. Claro, porque ellos también mencionaban de que podrían incluso partirlos y generar como 3 escaladas con el tiempo, con un plazo del tiempo. ¿Ustedes estarían de acuerdo con ello? Como
para una mirada más técnica, incluso con un incremento a futuro, más no necesariamente inmediato y, como usted lo ha dicho, político. Imaginémonos que ese sea el escenario desde el lado empleador o hablando particularmente desde Comex Perú, lo que yo te diría es: lo queremos hacer partido o de alguna manera progresiva o escalonada, en esos escalones, en esos años, en ese periodo de tiempo, asegúrame que la inversión va a aumentar. Asegúrame que la inversión o las condiciones para hacer negocios va a aumentar, vamos a mejorar, que la competitividad va a aumentar, que las metas que se están planteando, por ejemplo, el Consejo Nacional de Competitividad, es que llegar a los rankings, al ranking de casi 30, entre 1 y 60 países en el mundo, llegar al 30, al 20, mejorar condiciones, va a mejorar. Si no es así, va a ser muy difícil que mejoremos los salarios, no ni siquiera decirte del mínimo, sino los salarios en general. ¿Y de quién dependen estas decisiones que usted nos dice? ¿Simplemente de los empresarios o es netamente del Estado con un desarrollo para un país emergente como el nuestro que necesita políticas públicas y económicas firmes que nos lleven hacia adelante y no un retroceso incluso para poder pertenecer a ciertas economías mucho más grandes, como por ejemplo la OECD, sí, o el Foro APEC que se está desarrollando en ciertas especialidades ahora que hablemos de inseguridad alimentaria, pero que tenemos un ministro que lo niega? Entonces, ¿cómo podemos avanzar si no vemos una conciencia, incluso una lectura acertada de una realidad desde el Ejecutivo? Claro, definitivamente es lo segundo que mencionas, ¿no? Acá hay un problema estructural que tenemos en nuestro país, que es el tema de ejecución. Mucho inclusive hablamos y saludamos, por ejemplo, el que se estén adjudicando obras y proyectos, ya sea por obras por impuestos, asociaciones público-privadas, obra pública y demás, pero en las adjudicaciones no nos podemos quedar en los aplausos. Tenemos que ejecutar. Si no se ejecutan aceleradamente las obras, el descontento social va a seguir aumentando. Si no se ejecutan las obras oportunamente, los ingresos no van a mejorar. Y si tú tienes y revisas o revisamos pues para efectos de mejorar la calidad de vida de las personas, para efectos de que no se lleven la mano al bolsillo para poder pagar estudio, educación, salud, seguridad, transporte y demás, la ejecución en el interior del país, abocada a lo que es los gobiernos regionales y gobiernos nacionales y locales, municipalidades, en realidad deja mucho que desear y es por años, y eso tenemos un problema estructural ahí que no estamos sabiendo resolver, lamentablemente, porque dentro de la ley de regiones pues tienen esa autonomía que les permite hacer y deshacer, y ya sabemos pues qué cosas pues hacen o no hacen y en qué terminan cayendo algunos funcionarios públicos en el interior del país y seguramente también localmente. Entonces, si no atacamos esos problemas estructurales de base hoy, que son problemas que se arrastramos por más de 15, 20 años, mañana más tarde no vamos a poder hablar de aumentos de salario mínimo ligados a una canasta o a un precio o a la inflación acumulada. Por ejemplo, volviendo al tema del salario mínimo, tú podrías decir, en los últimos 2 años hemos tenido una crisis inflacionaria asociada al fenómeno del Niño, a la crisis de contenedores, sí, fertilizantes, la crisis política. La clase política, y si tú ves numéricamente hablando en frío, eso es una inflación acumulada de los últimos 2 años de casi 20-25%. Eso escapa al 70% que se está esperando. Entonces, seamos un poco más sensatos, un poco más racionales en las solicitudes, quizás, pues no, y buscar las maneras, los consensos, porque de eso se ha tratado el Consejo Nacional del Trabajo, de buscar el consenso, y se ha llegado, creo yo, y lo veremos pues en la Comisión de Salarios Mínimos. Vamos a verlo, vamos a estar muy atentos entonces a qué acuerdo terminan arribando en este consenso que usted nos dice que tan importante es y que a veces nos olvidamos cuando nos sentamos a la mesa todos a poder dialogar y conversar con las diversas posiciones. Vamos a ver entonces en qué termina. Muchísimas gracias. Gracias al representante de Comec, Rafael Sagnic, por el día de hoy y darnos estos detalles de lo que ha sido esta reunión del día de ayer. En 30 días veremos los resultados. Vamos con noticias internacionales ahora, porque Donald Trump impulsa su campaña electoral con una charla con Elon Musk vía la red social X.